Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Radial, una tertulia política sin ninguna tentación de originalidad. Surgimos de la Asamblea Noroeste de la Comunidad de Madrid de Podemos y nuestra voluntad es confrontar nuestras ideas para hacerlas mejorar. Para eso creamos este espacio de democracia deliberativa. Este programa habría sido imposible sin la ayuda de un montón de gente, profesional o profana en los medios audiovisuales, que se ha animado a hacerlo posible. Una muestra más de las ganas de cambio que hay en nuestra sociedad. No podemos evitar hacer una mención a La Tuerca, nuestra referencia evidente y la escuela de algunos de los que estamos por aquí. Hace nada erais los pequeños y ahora sois los grandes. Nosotros ahora intentamos humildemente recoger el testigo. Bienvenidos a La Radial. Sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Comenzamos mirándonos un poquito el ombligo. Nos comprometemos en futuras radiales a discutir temas más locales, más generales, pero queríamos tratar el tema del proceso constituyente que estamos atravesando en Podemos. Para ello estamos muy bien acompañados. Tenemos del Círculo de Economía, Ecología y Energía a Daniel Barracín. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Del Círculo Complutense tenemos a Alba, la que dejó plantado al ministro Wert en la entrega de premios. Encantados de estar contigo. Un placer. De la Sierra tenemos del Círculo de los Molinos a Adolfo Rodríguez. Muchas gracias por estar por aquí. Y a Pilar Ramos del Círculo Collado Villalba. Encantados también de tenerte. Enseguida comenzamos a debatir, pero antes de nada vamos a ver un vídeo que han preparado nuestros compañeros para contextualizar el momento en el que estamos. En el año 2011, la indignación causada por la corrupción, la gestión austericida de la crisis económica y el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía se materializa en las calles de Madrid con el movimiento 15M. Por todo el país surgen asambleas que llevan el debate a la calle y ponen en cuestión la democracia representativa, exigiendo una democracia real ya. La resignación dio paso a un clima de descontento generalizado y no tardaron en aparecer mareas ciudadanas para denunciar el atentado que se estaba cometiendo contra los servicios públicos. La crisis, definida como una estafa por el 15M, hizo que la indignación aumentara y que las protestas se fueran radicalizando. El 22 de marzo del 2014 llegan a Madrid las marchas de la dignidad para defender los derechos sociales y el no pago de la deuda, en una de las más multitudinarias movilizaciones que se recuerdan. Podemos acababa de nacer con el propósito de ser un instrumento para acceder al poder institucional, acabar con las oligarquías políticas y financieras y poner las instituciones al servicio de las mayorías sociales. A su amparo fueron surgiendo los círculos, asambleas ciudadanas que buscan una sintonía entre las instituciones y la calle. En las elecciones del 25 de mayo, Podemos se hizo con 5 escaños en el Europarlamento y más de 1.200.000 votos. Actualmente está abierto un proceso constituyente con el fin de crear una estructura de partido en cuya construcción participe el mayor número de personas. Para ello, se están redactando unos principios organizativos, éticos y políticos que van a ser votados entre el día 20 y 26 de octubre. Ha comenzado la Asamblea Ciudadana. Bueno, os hemos invitado a todos y todas porque participáis de algún modo en propuestas de organización en Podemos y bueno, los preborradores que se están haciendo para definir las líneas que vamos a llevar. En un minutillo podéis contestarme cada uno qué tipo de organización creéis que necesitáis para el ciclo político que se avecina. Empezamos por ti, Daniel. Bueno, necesitamos una organización que se enraíce entre la gente y que la gente haga suya también para buscar un objetivo que supone conquistar instituciones, pero también potenciar las luchas sociales. Yo creo que es la clave fundamental y para eso tenemos que dotarnos de un instrumento democrático, horizontal y participativo, fundamentalmente. Muchas gracias. Yo también considero que tenemos que ser un instrumento fundamentalmente muy ligado a los movimientos sociales y a la calle. Creo que esa perspectiva no hay que perderla. Y debe ser un instrumento nuevo, horizontal, evidentemente tendrá que tener una estructura organizativa razonable, pero no podemos olvidarnos nunca de que al final es la ciudadanía la que tiene que decidir en los procesos. Muchas gracias, Pilar. ¿Qué opinas? Pues yo creo que debemos crear que Podemos sea una herramienta que canalice un poco toda la inquietud que está mostrando la ciudadanía y que consigamos crear mecanismos que la gente que sea portavoz o que tenga otro cargo, realmente lo que sirva es a ser el altavoz de lo que la ciudadanía piensa. Adolfo, ¿tú qué opinas? Para mí Podemos tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Entonces, primero tenemos que empezar a hablar un poco de política, las circunstancias que tenemos en nuestro país, en toda la Unión Europea y en todo el mundo, son unas circunstancias claves de ruptura con un modelo social, con un modelo económico y con un modelo ecológico. Y cuando yo mismo digo esto, pues me asusto también, porque estamos empezando una organización que no nace de cero, eso es cierto, que viene con una larga trayectoria de los movimientos sociales. Yo creo que Podemos tiene que ser, como decía Alba, como la apuesta de largo de los movimientos sociales, ¿no? Como el instrumento que nos faltaba para no quedarnos en un techo bajo y poder ir más allá de lo que hemos venido siendo, una conciencia crítica, espacios de lucha territorial. Y Podemos se plantea algo muy grande y muy fuerte, ¿no? Que es la conquista del poder político. Yo lo planteo así, creo que nos lo debemos plantear, ¿no? Y esa conquista del poder político va a tener otras consecuencias en muchos terrenos. Y en ese sentido, la organización que necesitamos tiene que ser no solo democrática, sino muy combativa y muy activa. Entonces, en esta organización que tenemos que crear, ¿qué papel creéis que deben de jugar los círculos? Las asambleas, para quien no nos esté viendo y no nos conozca, los círculos son las asambleas, tanto territoriales como sectoriales, que a lo que se dedican es un poco pues, a organizar en la base pues, lo que hace Podemos, ¿no? Bueno, yo creo que un círculo es una célula, un agrupamiento fundamental que constituye los cimientos de Podemos, ¿no? En el que la gente elabora, en el que la gente debate, en el que la gente lleva a los territorios concretos, a las luchas, un conjunto de propuestas, un conjunto de iniciativas que den cuerpo a Podemos en sí mismo. Yo creo que el papel de los círculos es central, que también se acercan a la ciudadanía, que no es un papel proactivo en este sentido, y en el que tiene que tener la posibilidad de elevar propuestas, de plantear iniciativas a otros círculos y también al conjunto de Podemos, naturalmente, para que la Asamblea Ciudadana decida colectivamente de manera pues organizada para dar una coherencia interna a Podemos, ¿no? Los círculos es la piedra angular fundamental en el que la gente hace suya la experiencia de socialización política, de asumir una responsabilidad muy importante, en el que también está constantemente invitando a la ciudadanía a participar en un proceso colectivo que es muy amplio, ¿no? Los círculos como lugar de expresión de lo que es Podemos en los territorios, como lugar de escucha para llevar a Podemos lo que la gente está demandando, porque es verdad que los círculos, los que estamos participando en ellos, estamos desbordados con la participación que está habiendo, gente nueva, gente que nunca había estado en movimientos y gente que llevaba mucho tiempo en otros movimientos, pero es un porcentaje pequeño de la población. La mayoría de la gente sigue viendo la tele, sigue votando, y esa es básicamente su forma de socializarse políticamente. Siendo los círculos imprescindibles, son un porcentaje muy pequeño de lo que llamamos la gente, ¿no? Así ampliamente, y si queremos ser un instrumento para la gente, ¿cómo podemos hacer para que esos círculos participen y sean clave, pero dejen entrar el aire de la calle, ¿no? y se abran más allá de su propia capacidad de aglutinar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Las herramientas telemáticas, ¿qué es lo que pensáis? ¿Tenéis alguno? Podéis abrir fuego quien queráis. Bueno, este es un debate que está ahora en Podemos muy intenso, incluso ha salido más allá de los debates internos, también porque Podemos no tiene debates internos propiamente dicho, ¿no? Sino que trabajamos con luz y taquígrafos. Para algunos, para mí concretamente, y creo que en alguna medida para muchos círculos de la Sierra, que nos han hecho llegar sus ideas, queremos que los círculos lo sean todo, no que tengan un papel, sino que lo sean todo. Algunos no tenemos temor a decir que los círculos tienen que ser de activistas, de personas activistas muy activas, como la misma palabra indica, que intervengan mucho en la sociedad cotidianamente, que estén en sus pueblos, en sus barrios, y que recojan de la gente, teniendo las puertas abiertas para que cualquiera se pueda integrar en ellos, recojan de la gente lo que está pasando, ¿no? Pero tenemos alguna pequeña divergencia o alguna pequeña variación sobre lo que hemos llamado, perdonar el chascarrillo, ¿no?, la telepolítica. Es decir, se puede hacer telepolítica por la televisión, se puede hacer telepolítica por internet, pero creemos muchos que la política de verdad se hace en la calle, cotidianamente, mirándose a la cara, y en ese sentido Podemos, para estos retos políticos que vienen, que son muy duros, son muy duros, decíamos antes, imaginaos si ganamos, ¿qué reto vamos a tener al día siguiente?
con un Estado que nos va a atacar, que ya nos está atacando, con una derecha que tiene capacidad de movilización. Entonces necesitamos unos círculos muy arraigados, con activistas muy comprometidos y extendidos por todo el territorio, calle a calle, si pudiera ser, si no barrio a barrio y por supuesto pueblo a pueblo. ¿Tú qué opinas, Pilar? Creo que vienes de, sí. Tu primera experiencia en política es Podemos, sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué opinas de...? Yo creo que los círculos tienen que captar, por un lado, los movimientos sociales, pero también hay gente que viene a nivel individual. Gente que a lo mejor es verdad que ha conocido Podemos por los medios de comunicación, la televisión, y que yo veo, por ejemplo, en nuestro círculo, que la gente se acerca porque lo ha visto en la televisión y dice, yo quiero participar. Pasa a ser de la sociedad pasiva que tiene la política vista desde lejos, como que no voto y ya no me meto en nada, a que la gente está empezando a decir, vale, voto, pero también quiero participar en eso. Entonces, los círculos es una vía de que la gente, y además yo lo veo, ¿no? Gente nueva que viene de todos los ámbitos y dice, oye, que yo quiero colaborar también, ¿qué puedo hacer? Estoy dispuesto a todo. Entonces, yo creo que sí que los círculos es un poco contacto con la gente y canalizar un poco el mensaje político hacia el resto. ¿Estás de acuerdo tú? Bueno, hasta cierto punto sí, me explico. Para mí un círculo es una unidad fundamental y es básica y evidentemente tiene que tener una instrumentalización clave y a lo largo de todo el Estado y ser muy activos y además tener un papel, como decía Daniel, proactivo. Me preocupa el todo, el tienen que serlo todo, en el sentido de el cómo se interprete ese todo. Porque hay mucha gente que se acerca a Podemos y que no puede seguir el ritmo precisamente de los círculos si al final son los más activistas los que lo acaban componiendo. Entonces, eso también dificulta mucho el espacio de trabajo y dificulta mucho el que haya mucha gente que vea esa participación como posible. Y yo creo que tienen que ser, evidentemente, tener un papel vertebrador, que tienen que tener un papel fundamental. Lógicamente no son simplemente un espacio de militancia, de pegada de carteles, por decirlo de alguna manera, pero también hay que entender que hay otras formas de participación y ahí el todo que ha comentado Fito me preocupa un poquito. Sí, antes de contestar, una relación que puede haber entre esto de la militancia cuasi profesional, aunque sea en condiciones muy precarias y sin ningún sueldo, también se está debatiendo, sobre todo aquí en la Sierra, con el tema de los cargos electos. No quiero cambiar de tema, pero sí un poco enlazarlos, ¿no? Hay gente, o sea, ¿qué ventajas, desventajas tiene la profesionalización de la política, tanto a nivel de remunerarla como a nivel de que hay algunas personas que se dediquen de forma prácticamente permanente a ella y otras que lo hagan solo puntualmente o delegando, ¿no? Lo digo por unir los dos debates, ¿no? Tanto esto de que nos convirtamos en círculos de solo militantes o que nos convirtamos un poquito en casta también, ¿no? De participar en las instituciones y ya convertirnos en personas que vivan de hacer un servicio público que puede estar muy bien, pero de una forma un poco impermeable respecto al resto de la sociedad. Bueno, yo creo que hay que distinguir notablemente. No es alguien que hace de la política una profesión y vive de ello, genera unos lazos de dependencia que a veces también supone perder la referencia de su profesión habitual. Evidentemente generando intereses creados y al final una burocracia política en este sentido. Yo creo que hay que distinguirlo bastante de lo que es la persona que se compromete colectivamente de manera activa y dedica parte de su tiempo, introduce su agenda cotidiana, una preocupación, ganas de aprender, ganas de proponer, de hacer cosas, ¿no? Hay que distinguirlo, yo creo, la militancia de la profesionalidad y yo creo que evidentemente no se puede pedir tampoco que todo el mundo sea igualmente militante. La agenda de la vida es muy compleja, el trabajo, los niños, implica dedicaciones múltiples, pero yo creo que sí que es importante que Podemos también sea un instrumento para que podamos introducir nuestras prácticas cotidianas de manera sostenible en el tiempo, pues algunas, borrar del mapa aquella frase que se decía en la época franquista, en casa de política y religión poca conversación. Tenemos que introducir estas prácticas, buenas costumbres de discutir las cosas, porque la democracia tiene que llegar también a todos los sitios y también a casa, al barrio, al centro de trabajo, sin duda alguna. Ahora bien, hay una reflexión enlazando lo anterior.
Yo creo que las herramientas telemáticas son extraordinariamente valiosas. Efectivamente, permiten deliberar de manera formalizada, facilita la coordinación. Ahora bien, ni que decir tiene que tenemos que educarnos en el uso de esto y también introducir unas prácticas en un país que ni apenas tiene costumbre de leer, ni siquiera el periódico. Esto implica un salto y un problema de velocidades diferentes de acceso a estas herramientas. Con lo cual, en esta primera fase debemos reconocer que el papel importante es el trabajo presencial desde el punto de vista político. Y eso sin introducir las pautas telemáticas, las herramientas telemáticas a la escala de las comisiones de trabajo, por ejemplo, o también a la hora de tener cualquier iniciativa para tener el contraste de la gente, que la gente pueda opinar y no solamente los que dedican todo su tiempo en las votaciones en temas importantes, que se pueda consultar naturalmente al conjunto de inscritos que seguro que tienen opinión, que aunque no puedan asistir a un sitio, a un círculo, pues tienen su opinión formada. Al mismo tiempo que es necesario pautar tiempos de deliberación, discusión y de debate. Hace poco, bueno, enseguida doy palabra, que te han dado bastantes pullas, pero hace poco un compañero del Círculo de Collado Villalba, un fundador de Nodo 50 y gran fan de las herramientas telemáticas, me comentaba, es que tendría que valer distinto el voto que se hace estando en la asamblea, aunque sea por la misma aplicación móvil o lo que sea, que el que hagas en tu casa solo, porque tú cuando estás deliberando, tu opinión es más valiosa, está contrastada con otras, tú estás pensando mejor, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto, de la diferencia entre la votación telemática, presencial, bueno, un poco eso y contestando también a las cosas que te han comentado? Incluso enlazando con esto, Darío, directamente y respondiendo a la palabra, los círculos tienen que ser todo, ¿no? La democracia no es votar. La democracia no es hacer una encuesta. Ni siquiera cada 4 años, ni siquiera cada día, ¿no? El espacio tuyo personal de respuesta a las cosas cambia cuando estás en un colectivo, cuando estás solo, pero cambia sobre todo cuando estás en un colectivo activo. Es decir, yo hoy propondría una serie de cosas aquí en la sierra, pero si mañana somos 6.000 personas activas en la sierra, seguramente todos propondremos cosas más allá. ¿A qué voy en este sentido? Solo hay la democracia presencial y activa. Es decir, no es democrático, aunque también pueda ser útil, los debates televisivos no son democráticos, son tremendamente aristocráticos, no es democrático Internet tampoco, por eso del aislamiento, sino que la única democracia es aquella que viene de la gente que habla, se mira a los ojos y actúa. Y una vez que haya tomado una decisión, esa actuación le lleva a reflexionar, es lo de la investigación, acción, tú haces una propuesta, la llevas a la calle, peleas por ella y a partir de ahí tú mismo cambias tu propuesta. La experiencia que tenemos la gente que llevamos en los movimientos sociales tiempo es que vamos a todas las reuniones con una idea preconcebida. Lógico, ¿no? Eso es normal. Si estuviéramos en nuestra casa y fuera vota ABC, A. Pero llegamos a una reunión, vemos los ojos de los compañeros, nos animamos o nos desanimamos y bajamos las propuestas. Entonces, en ese sentido, decir, los círculos deben ser todo. No en el sentido de despreciar a otra gente que no tenga tiempo para el activismo o la militancia, sino decir que lo que hay que hacer es intentar que esa gente, con todos nuestros problemas personales, que los tenemos todos y muchos de muchos tipos, que esa gente vaya incorporándose a la política activa real. Es decir, volcar que en la situación, en el escenario político que estamos viviendo, no va a bastar con elecciones y con votar. Vamos a tener que crear unos movimientos muy fuertes y vamos a tener que defender un proyecto en la calle, no solo de palabra. Mi opinión, mi opinión al respecto es diferente. Yo considero todo lo que has dicho tú del tema presencial, vamos, no hay ninguna duda, pero creo que ahora mismo en el siglo XXI hay una serie de herramientas que no se limitan a lo que tú dices, simplemente decir voy a votar A, B y C, sino que también es posible el debate dentro de redes sociales, de blogs, quiero decir que hay una parte activa. Entonces yo creo que tenemos que educarnos también en el progreso. Está muy bien, por supuesto, no cabe duda que la actividad, la presencia es lo que realmente se nota, pero que tenemos que facilitar que todas las personas se integren y eso lleva a veces el que la gente tenga conocimiento de medios de internet donde puede debatir, no es solamente presencial. Cuando tú dialogas con alguien significa que estás abierto a cambiar de opinión, eso es la definición de diálogo. Entonces se puede dar presencial o se puede dar en otra forma, yo no sé,
Me parece que es una... Enseguida continuamos con el debate, pero nos han preparado los compas un zapping muy divertido para ilustrar un poco este debate y, bueno, para desengrasarlo un poquillo. Así que dentro vídeo y enseguida estamos. Sí, somos alienígenas, y eso ya no nos lo quita nadie, pero el sistema es bipartidista, deben votar a uno de nosotros. No, yo votaré al candidato del tercer partido. ¡Adelante! ¡Tiren su voto a la basura! Con estos candidatos dan ganas de echar la pota y de detenerlos. Y yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que ustedes, los socialistas, cuando están en la oposición, tienen buenas palabras, pero pocas garantías, señor Rubalcaba. Ya. Un despropósito. Es posible. La guillotina. Tú fuiste consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto ganabas al año? Es de la casta. Yo ganaba lo que ganan los consejeros. ¿Qué es? Que es cerca de 100.000 euros. Y tú dices que es normal que un joven con una formación equivalente a la tuya tenga que cobrar 450 euros. Si es que es normal, que vosotros estéis a favor de estos recortes porque no se os aplica. Pero de todas maneras admiro a los bolcheviques como hombres. ¿Quiere que le diga por qué? Sí. Pueden ganar. No soy un candidato, soy parte de un movimiento. El movimiento es el candidato, esa es la diferencia. Los grandes demócratas van a darnos un susto. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretáis? Van a sacar un escaño. 5 europarlamentarios. Un auténtico... ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Deberías pasar por aquí y apuntarte, señor Jones. A la mierda. Todas las elecciones no son más que un puto invento de la burguesía. No me digas. Creo que deberías hacer lo que se te da bien. Deberías ser un capullo. Pero ven con nosotros a ser un capullo. Vamos a hacer un rap políticamente incorrecto para que se rebelen contra el sistema demoníaco. Guay. Soy el GPS de la izquierda. A veces me da miedo irme a dormir y digo, a ver si voy a cerrar los ojos, y se va a quedar el pueblo perdido en una rotonda. ¡Ah! ¡Rap político! ¡Hey, hey! ¡Al demonio! ¡Con el demonio! ¡Al gobierno! ¡Le importa un cuerno! De verdad, lo estoy pasando mal. Líder indiscutible de Podemos. En serio, me da mucho pudor. ¡Ciencia! ¡A por ella! I got the power. Nunca lo había visto de esa forma. ¡El sistema apesta! Comenzar una revolución es difícil. Incluso más difícil continuarla. Y dificilísimo vencerla. Pero solamente después, cuando hayamos vencido, comenzarán las verdaderas dificultades. En resumen, hay todavía tanto que hacer. No estarás cansado, ¿verdad, Ali? Pues en efecto, queda mucho por hacer y bueno, habíamos dejado a Alba con la palabra en la boca, así que dispara. Pues es verdad que hay mucho por hacer y además muy difícil y corremos el peligro de alejarnos de las calles y eso es algo que hay que tener en cuenta. La opinión de Fito de antes sería lo ideal, quiero decir, lo ideal sería tener a 6.000 personas en un círculo y que fueran absolutamente activistas y que cada vez viniera más gente. Pero como decía Daniel, compaginar todo es muy complejo y si el círculo se convierte en un grupo de muy activistas o muy militantes, puede ser problemático. Yo sí que creo que hay que conjugar todo, que hay que aprovecharlo todo, que tenemos que ser capaces de compaginarlo todo y lo que tenemos que hacer es fundamentalmente pedagogía. Vivimos en un país que no tiene ningún tipo de tradición política, por lo menos en los últimos años, desde que entramos en la democracia. No tenemos tradición no solo de conversaciones, sino, quiero decir, cuando quedas con tus amigos en los bares o eres militante o no hablas de política. No tenemos tradición de participación ciudadana, no tenemos tradición en general, me refiero. No me refiero a la gente que participa o participamos activamente en movimientos sociales, organizaciones políticas, etcétera, no, en general. Y sobre todo eso, evidentemente, hay que hacer pedagogía. Entonces habría que hacer pedagogía para aprender a utilizar las herramientas telemáticas y que además sirvan de forma de debate para no tener solo una opinión propia y preconcebida y evidentemente utilizar las herramientas presenciales y que intentar que vayan a más, ¿no? Y no quedarnos en lo mismo de siempre, en convertir los círculos en espacios solo de ultramilitantes. Y luego, por otro lado, respecto del tema de convertirnos en casta, yo creo que en general la mayor parte de la gente está de acuerdo con que haya una limitación de mandatos, por ejemplo.
de forma que la gente no pueda repetir y no acabe viviendo o entendiendo la política como un modo de vida. Creo que en general la gente, sobre todo después del encuentro de círculos de ayer, está de acuerdo con que tampoco debemos ser una organización que caiga en el endeudamiento. Esta persona ha dejado su vida por este proyecto y debemos endeudarnos de por vida con ella por esto, ¿no? O sea, creo que el proyecto tiene que estar muy por encima de todo ese tipo de cosas. Y evidentemente un principio que es el principio de rotación, que no debíamos olvidarlo nunca. Vale, una cosilla antes de que contestéis. Esto que comentabas de la cultura política de nuestro país, en la que, 40 años de dictadura y otros 40 de caosenso, que decían un grupo de cantautores de Madrid, ¿no? Del consenso por caos, ¿no? Estamos todos de acuerdo porque los que no están de acuerdo no están en la foto, ¿no? También cala un poco en nuestras propias actitudes. Hemos tenido debates en los círculos en los que se decía cuidado con expresar las discrepancias en público porque lo van a interpretar como... Y a mí me ha gustado alguna gestión de conflictos que ha habido en Podemos, como decir, esto es la democracia, que tengamos diferentes ideas significa que hay gente pensando, ¿no? Y hay más de 200 propuestas de organización para Podemos, ¿no? Que ahora estáis en pleno proceso de transacción, ¿no? Y bueno, quería enlazar esto un poco con el debate un poco territorial, ¿no? Se ha planteado que haya una dirección bastante centralizada y vivimos en un país que, aparte de tener estos problemas de democracia, tenemos un problema nacional, por así decirlo. Nuestra nación no es en todas partes la misma, ¿no? La gente no se siente... ¿Cómo creéis que podemos afrontar esto? Os dejo contestar a lo anterior y entramos ya al segundo tema. Sí, además se puede enlazar todo, ¿no? Porque todo depende también del escenario político que tú veas, lo que empezamos diciendo, ¿no? A mí hay una palabra que no me gusta usar. Vamos a hacer pedagogía. No me gusta porque plantea quizá que Podemos es el crisol fundador de algo nuevo. Y quien hace pedagogía de verdad no somos Podemos. Podemos somos un fenómeno muy reciente, pero que existía antes de Podemos. Quien hace pedagogía de verdad es el sistema con lo que está creando. Y cuando digo lo que está creando, no nos estamos limitando solo a que haya una casta política, evidentemente, que existe, ahí están las tarjetas de Caja Madrid, Bankia, ¿no? Estamos hablando de un sistema que está entrando en crisis porque nos está haciendo entrar en crisis en 3 terrenos. El económico sin salida, el ecológico sin salida y el social sin salida dentro del sistema. Entonces, la pedagogía la hace la realidad todos los días. Entonces, ¿por qué planteamos algunos que la base tienen que ser los círculos? Porque aunque la vida es muy compleja, pero es que la realidad es más compleja todavía que la vida. Entonces, si nosotros decimos que se puede ser activista y militante en tu tiempo libre, estamos dando una visión muy light de la política y de lo que vamos a enfrentar. Nosotros tenemos que decir, aunque luego, por supuesto, seamos respetuosos con lo que la gente puede y no puede hacer, ¿no? Muy, muy respetuosos, pero tenemos que decir, compañeros y compañeras, os necesitamos activos todos los días, no viendo un programa porque salga Pablo Iglesias en La Sexta y luego comentándolo en tu círculo familiar, que hay que hacerlo, sino os necesitamos en el desahucio, os necesitamos en la huelga general que va a haber, os necesitamos en la enseñanza, os necesitamos para enfrentar a los grupos neonazis o fascistas. Entonces, la pedagogía hay que hacerla sí en este sentido, es decir, esa complejidad es la de la realidad y esa realidad solo se afronta desde la presencia activa en las luchas. Y ligado a lo telemático. En lo telemático avanzamos mucho. Termino. Y los movimientos sociales lo hemos utilizado siempre, lo telemático, no es de ahora. Lo hemos utilizado y además muy bien. Pero en lo telemático no entra, por ejemplo, la gente del PP, no entra la gente de mi pueblo normal, no entra la gente mayores, no entran muchos jóvenes que no están en nuestras tertulias, ni en los de 20, 30, ni en los de 40, 50, 60. Entonces nosotros tenemos que estar en la calle, que es donde está todavía casi todos los días la gente, aunque tengamos un urbanismo que hace que la gente no nos encontremos mucho, ¿no? Pilar, sí. Yo no estoy, de acuerdo relativamente contigo, ¿no? Vuelvo a decir, los movimientos sociales son fundamentales, son la parte activa, pero ¿qué porcentaje de toda la población son activistas de movimientos sociales? Muy poca. Muy poca. Como de Podemos claro, es muy claro. poco el porcentaje. Sí, pero por eso digo que yo estoy de acuerdo con Alba en que sí que se necesita hacer una pedagogía en el sentido de que la gente vea que se puede ser partícipe de las cosas que pasan, ¿no? Decir, bueno, pasa esto, vale, me quejo, pero nos tenemos que preguntar, y ahí fue mi origen de entrar en Podemos, ¿tú estás haciendo algo porque cambie? Claro, y yo me pregunté, pues no, y me dije, pues ponte las pilas porque si no te pones las pilas no puedes hacer nada. Entonces tienes que contar también que el porcentaje solamente de activismo es muy pequeño. Entonces tienes que hacer comprender a la gente, al resto, que las cosas que pasan también pasan porque ellos las deciden.
Vale, perdonar que haga un poco un inciso, estamos aterrizando, quiero aterrizar un poquito el debate en los procesos que hay de organización de Podemos. Esto es lo que hay detrás, ¿no? El modelo de sociedad y de organización que queremos, pero ¿cómo aterrizaríamos un poco esto en decisiones concretas? Que todos estáis defendiendo diferentes preborradores organizativos para Podemos. Por ejemplo, en el tema que estábamos intentando tratar, que es la cuestión territorial, no solo la cuestión de Cataluña y demás, sino la cuestión también de la autonomía que puedan tener ciertos territorios para hacer qué, ¿no? Y cómo organizar eso. Bueno, yo creo que casi mejor me centro directamente en esto. Porque si no, y luego ya, con respecto a la territorialidad o el cómo se organiza, yo creo que hay que ser flexible en la organización. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro documento, intentamos no imponer un sistema territorial, sino debatirlo, que es precisamente el momento en el que estamos ahora mismo, que es el momento de debate, de enriquecer los documentos unos con otros, de intentar llegar a consensos y aprender unos de otros, porque no es lo mismo la realidad que se vive en la Sierra de Madrid, no es lo mismo la realidad que se vive en Cataluña o que se vive en Asturias o que se vive en Andalucía, y no es el mismo tipo de organización la que se va a necesitar en un sitio u otro. Y evidentemente habrá debates en los que tendrán que decidir los propios municipios y no tendrá ningún sentido. Yo, por ejemplo, vivo en Majadahonda, no tiene ningún sentido que sobre un tema de Majadahonda se decida desde la Comunidad de Madrid, o no tiene ningún sentido porque nadie lo va a conocer mejor que la gente que lo está viviendo. Sin embargo, cuestiones que a lo mejor sí puedan afectar a la totalidad de la organización, o a la totalidad sobre todo de la población o de la ciudadanía, sí que deberíamos tratar de que fuéramos todos los que impulsáramos o los que pudiéramos participar en la decisión. ¿Cuál es el límite de esto? Pues yo particularmente, por ejemplo, discrepo mucho con mis compañeros dentro del equipo del documento, dentro de mi círculo, y cada día enriquezco un poco más mi planteamiento, que es lo que comentaba antes Fito. Es verdad, yo llego con una idea preconcebida y la voy cambiando según voy conociendo opiniones. Con respecto a esto, yo lo que sí que propondría es intentar enriquecer lo máximo posible con las experiencias que tiene cada uno, los distintos territorios, una organización que además pueda ir mejorando con el tiempo y viendo qué necesidades se van creando para ir organizándose según vaya siendo necesario, y que luego no es lo mismo realmente la organización según el punto en el que estás. Bueno, yo acerca de cuando nos preguntamos sobre qué organización necesitamos, yo creo que primero hay que tener claro cuáles son los retos políticos que tenemos que afrontar. Yo comparto la visión de Adolfo en este sentido, que estamos no solamente en una crisis de expectativas, una crisis sin más de gobierno, sino que está abierta en canal una crisis sistémica en diferentes órdenes, desde el punto de vista económico, ecológico y social. Pero para organizarse, aparte de tener retos políticos como una referencia, y que evidentemente son muy exigentes, porque además para el cambio climático tenemos muy poco tiempo para responder, para iniciar una transición energética como es debido, también hay que tener en consideración los medios con los que disponemos y el contexto social donde nos movemos. Y hay que saber que la gente va a llevar diferentes velocidades, también llamando a la gente a que aumente su ritmo. Porque los retos son enormes, ¿no? Y en cuanto al contexto, aparte de la vida cotidiana que tanto nos arrastra, y la vida laboral en particular, también la vida territorial tiene sus propias características. El Estado español es una nación de naciones que debe reconocerse a los diferentes pueblos que la componen, y hay que adecuarse también a esa realidad, al igual que nosotros vivimos fuera del universo. Tenemos que tener una mirada internacional al respecto, pero si nos referimos a la cuestión territorial y más a la cuestión de autonomía de los pequeños círculos, evidentemente tenemos que tomar decisiones de manera global, en las grandes líneas fuerzas tenemos que tomarlas entre todos, pero hay una posibilidad de desconcentrar, por lo menos, o en su caso descentralizar, adecuar los retos políticos a cada territorio, a cada realidad social concreta, y ahí tiene que tener un margen quienes están cerca de esa realidad para poder actuar. Eso no implica que tengan que actuar con una autonomía desgobernada o caótica, sino que debe estar, todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en las líneas fuerzas fundamentales, y si alguien se sobrepasa, desautorizarle automáticamente. Claro, hay un tema que es que parece que Podemos asume el derecho a decidir, ¿no?, como un principio, y bueno, está bien, se está haciendo mucha pedagogía al respecto, ¿no?, y no es fácil aquí en
en Madrid, hacer pedagogía sobre que los catalanes tienen derecho a decidir lo que quieran ser, aunque a nosotros no nos guste que se independicen o que CiU nos parezca una pantomima, pero parece que no hay ese derecho a decidir, no entra tanto en si en un pueblo tienes el derecho a decidir si te presentas o no te presentas a las elecciones por tu cuenta. Yo entiendo el miedo lógico que se puede tener a todo el intrusismo, a todos los paracaidistas, pero también quizás se pueda distinguir en cómo reaccionar ante eso, más que en cómo evitarlo, ¿no? ¿Qué opináis de este tema, de las elecciones municipales, de qué hacer ante esta situación, que tiene mucho que ver con la territorialidad, ¿no?, de Podemos? Pues nosotros hemos discutido mucho esto y además con un vecino también de la Sierra, que está en el Círculo Complutense también, y nosotros sí que pensamos que nadie conoce mejor el territorio que la gente que está allí, y que no es lo mismo la necesidad que pueda tener Madrid que Alpedrete o que un pueblo de Extremadura. Quiero decir que no se sabe cuál es la realidad social del sitio si no se conoce. Yo lo que plantearía sería dejar que la gente decida. En mi opinión personal, dejaría que la gente decidiera siempre y cuando se cumplieran unas condiciones lógicas y razonables que se les exigiera como básicas. Quiero decir, si el X% de la población de tu pueblo quiere que te presentes, pues puedes decidir presentarte. Si, como Podemos me refiero, si la gente está viendo que la realidad social en su pueblo es que existen muchísimos movimientos sociales y que realmente hay que integrarlo, pues a lo mejor una plataforma tiene mucho sentido, pero es que depende de cada realidad social que se viva. Yo plantearía qué condiciones serían las necesarias y con eso tiraría. Yo también comparto tu opinión, que lo que hay que hacer es crear las herramientas para que la gente que se presente pueda ejercer bien su labor como Podemos. Lo que no me parece bien es que de forma taxativa se diga que Podemos no se presenta a las municipales y que se junte la gente a otras plataformas. Porque yo creo que va en contra un poco del propio principio de Podemos inicial, que a todos nos han dicho lo de si no haces política te la hacen. Entonces, yo lo sé por mi círculo, mucha gente de muchos ámbitos sin ningún interés de estar ni en ninguna concejalía, ni ningún eso, viene por el hecho de decir voy a intentar mejorar mi municipio. Entonces, ahora le dicen no, ahora no puedes, ahora júntate con la plataforma no sé qué, que ya en nuestro círculo en concreto han venido desde el principio a decirnos que nos unamos con ellos, no sé cuántas. Y dice, bueno, eso no es la idea, eso no es la... Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de Barcelona, pues está muy bien. Tiene una persona que se ha colado, que hay una serie de movimientos, que pues a mí me parece que en Barcelona Podemos encaja muy bien con Guanayem, pero yo veo, por ejemplo, en Villalba y no me encaja nada. Entonces, imponer eso a mí me raya un poco. Bueno, yo creo que no se ha impuesto, pero es una propuesta que, entre otras, yo creo que hay que plantear que hay otras alternativas, que hay que discutir y llevar al debate en buena lid. En este sentido, yo creo que en política pasa una cosa, es que el vacío no existe. Si tú te echas un paso para atrás, te lo ocupan otros. Eso en primer lugar. Segundo, es normal y natural que haya algunas dudas sobre la composición de algunos círculos. Efectivamente, yo coincido con Alba en este punto. Es necesario plantear un conjunto de criterios para ver si se dan las condiciones, que el círculo tenga un tamaño determinado, que tenga un proyecto municipal sólido, que haya avales de los círculos y territorios circundantes para saber si esa gente va de buena fe o es simplemente oportunista, y en ese sentido, bueno, pues valorar la opción de presentarse y también valorar las condiciones en que pueda ser posible confluir con otras plataformas si se dan las condiciones. ¿Por qué no también presentarse con los Guanayem o con los Ganemos? Sí, pero no se puede hacer una tabla rasa y decir para todos lo mismo, porque yo creo que hay que ir a caso. Efectivamente, tampoco se puede decidir desde Madrid y tiene que haber mecanismos de control descentralizados que verifiquen que eso se hace correctamente. Pero yo creo que se puede hacer y se debería hacer, presentarse. Sí. Una cosa solo, que no va a haber ningún problema en enlazarla. Aparte de este tema de la territorialidad, también está el tema de, bueno, ¿y si ganamos qué, no? ¿Y si ganamos qué nos pueden hacer los que estén en contra, no? Y por eso también se plantea el tema de no presentarse a las municipales, por lo que vayan a utilizar contra Podemos cualquier caso mínimo de corrupción o lo que sea. Entonces os adelanto un poquillo el debate y, bueno, seguimos hablando de esto, pero también introduciendo el tema de... bueno, podemos hacer en cada lugar lo que queramos, pero ¿cómo vamos a afrontar las consecuencias de eso que decidamos, ¿no? Sí, primero en 15 segundos. Parece que no hay mucha divergencia en la autonomía, ¿no? La autonomía es la única forma de actuar
Y además no es porque lo queramos solo por democracia, sino también por eficacia, porque desde dónde, como decíais, ¿no?, desde dónde van a venir a decirnos lo que pasa en cada uno de nuestros pueblos, de nuestros barrios. ¿Quién es la persona o las personas iluminadas que van a interpretar lo que pasa en el territorio? Y por supuesto, nos vamos a equivocar, eso es obvio, pero es que el derecho a equivocarse es el derecho a acertar. Solo equivocando te puedes ir encontrando cuál es la línea más correcta para hacer las cosas. Incluso es bueno que en Podemos haya en temas locales diferentes formas de abordar las cosas. Es decir, es una especie de biodiversidad política que necesitamos, ¿no? Y además, presentarnos a las elecciones municipales no es una cuestión de sacar una marca adelante o no. O sea, yo creo que la mayoría estamos aquí por luchar por los problemas de la gente, que son nuestros problemas, ¿no? Entonces, yo en mi pueblo, si tuviera que decirles, no, nosotros ahora vamos a conservar no se sabe qué virginidad para no se sabe qué momento, y cuando me digan, sí, pero si es que si entra el PP va a regalar el terreno tal para hacer un colegio privado, una institución religiosa. Entonces yo tengo que estar ahí ya, desde ya, no esperando a un fenómeno maravilloso que vendrá algún día y que no existen nunca esos fenómenos maravillosos. Y además yo creo que si no estamos muy activos en las municipales, donde sea en plataformas amplias, donde los círculos decidan presentarse en círculos, pues Podemos para mucha gente va a quedar como una cosa general, de grandes ideas, de cosas bonitas, ¿no?, pero no tanto de acción. Pilar, ¿querías comentar algo? Yo quería decir que cuando en el borrador del grupo promotor se hablaba de preservar la marca y de no presentarse a las municipales, me sentí un poco, me chocó, porque yo dije, vamos, Podemos una marca, yo pensaba que Podemos era la gente, porque si Podemos es una marca, pues a lo mejor lo que hay que contratar es la mejor agencia de publicidad y pasar de la gente. Entonces, un poco ahí me sentí un poco defraudada. Sí, nos pasó. A ver, a mí lo que me preocupa es que la gente se presentó, o está en Podemos, perdón, con ilusión, se presentaba en los círculos con ilusión, ¿no? Yo quiero participar en mi pueblo, porque estaban viendo la corrupción, los problemas, precisamente al lado de su casa. Si a esa gente le dices sí, pero no, espérate, primero ganamos las generales y luego ya después arreglaremos los problemas en tu pueblo, es que no van a seguir estando. Y no se puede perder la ilusión de esa gente, es una responsabilidad que tenemos que tener en cuenta y yo creo que eso es imprescindible saberlo. Luego en Madrid tenemos una tendencia al centralismo radical, entonces tenemos que tener muy en cuenta el resto de las comunidades autónomas, pero mucho, y ser conscientes de esa tendencia, porque es peligrosa. Y estamos hablando todo el tiempo de si ganamos y la fastidiamos, si ganamos y lo hacemos mal, ¿qué? Bueno, pues tendremos que crear mecanismos dentro del documento organizativo, dentro de la organización, para que si alguien se equivoca, se solvente el problema. De la manera que sea, quiero decir, hablemoslo entre todos, decidamos entre todos cuáles son los mejores mecanismos, pero ¿y si ganamos y lo hacemos bien? ¿Y si ganamos y arreglamos los problemas de un municipio? ¿Y si ganamos y de repente hay gente que es honesta y que realmente se preocupa por los problemas de su pueblo y de sus vecinos? ¿Eso no lo tenemos en cuenta? Yo creo que es que lo fundamental es que tienen que creer en la gente, ¿no?, para que funcionen las cosas. Hay una cuestión añadida, es que estar en las instituciones te sirve para gobernar, en el caso municipal, gobernar de manera muy limitada, con instituciones en bancarrota, sin apenas recursos. Eso hay que tenerlo presente, y realmente, si tú estás en el gobierno, gobernar no es equivalente a tener el poder. El poder económico te puede hacer muchas zancadillas y poner en graves dificultades. ¿Cómo es posible llevar adelante una medida que sea polémica para los privilegiados? Que la gente esté organizada en la calle, respaldando de manera clara esto. Y esto necesita espacios de autoorganización cotidiana y también, como no, haciendo que la agenda política que marcan las instituciones está pautado por debates que están en la calle. Y es hacer un matiz a lo que dices, ¿no? Es cierto, los ayuntamientos están quebrados, son la última rueda, ni siquiera la de repuesto del sistema, pero los ayuntamientos sin dinero tienen una enorme potencialidad pensando en unos ayuntamientos, digamos, gobernados desde una perspectiva de lucha. Me explico. Todos los ayuntamientos de la sierra tienen locales, abandonados incluso, casas cerradas,
Imaginaos lo que significa eso, un ayuntamiento que los ponga a disposición de los movimientos sociales, en esa lógica que decíamos que Podemos, para mí, tiene que ser la camisa nueva que se ponen los movimientos sociales para ir más allá de donde hemos ido. Entonces, no nos fijemos solo en cómo está estructurada la economía del país, que evidentemente ni siquiera el gobierno central manda, ni siquiera la Unión Europea manda. Tendríamos que ir a tomar a los grandes núcleos de poder económico, que habrá que hacerlo en algún momento, ¿no? Pero pensando en lo corto y además con las experiencias que tenemos en la sierra, unos ayuntamientos volcados hacia la población son un arma tremenda. Y además, una cosa de pedagogía elemental, uno no aprende a nadar en seco. O sea, la única forma de aprender a nadar, que decenas, miles de personas de Podemos se metan en esa suciedad que es la política institucional y se manchen incluso, pero la única forma de que te limpies es primero mancharte, saber qué hay ahí dentro, rebotarte, depurarnos en el mejor sentido de la palabra, de compañeros a lo mejor que parecen o compañeras muy claritos en las cosas y luego al final a lo mejor no funciona, a lo mejor funciona más esa persona más callada y no los que hablamos todo el rato. Otra cosa importante también es la transparencia, ¿no? El llegar a una institución, tú puede estar mal, puede tener deudas, pero que tú esa transparencia se la transmitas al resto de la ciudadanía es algo que hasta ahora no se hace. Es oculto, pides un presupuesto de algo y para que te den cuál es. Entonces, que Podemos tenga una imagen de que soy transparente y estas son las cuentas y esto es lo que hay, también eso es importante, ¿no? Yo creo que... Hay un problema añadido, que es que las propias condiciones de posibilidad de que hagamos un cambio en positivo de nuestro país dependen de que la miseria no aumente mucho más. Quienes estamos más en contacto con según qué situaciones, en los desahucios y demás, sabemos que se ha acumulado una miseria en estos años de crisis que puede reventar cualquier día y generar consecuencias reaccionarias, por así decirlo. Y desde los movimientos más solidarios se está agotando también la capacidad de ayudar. Necesitamos políticas públicas que hagan que esa, no por una cuestión de caridad, que también, y de humanidad, sino por una cuestión de supervivencia, de que nuestras sociedades sean vivibles y se pueda hacer un proyecto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgos crees que debemos desarrollar en esta organización? Se habla de las portavocías, de varias portavocías, se habla de liderazgos territoriales también. ¿Cómo trabajamos esto, cómo trabajamos esto para conseguir ganar las instituciones y luego que no nos las arrebaten desde el poder económico, sino que podamos defenderlas, ¿no? Bueno, la política es muy importante que se socialice. Yo creo que tenemos un momento en el que necesitamos a mucha gente pensando y haciendo, y necesitamos a muchos líderes, necesitamos a muchas personas que desarrollen esa capacidad de iniciativa, de emprender una lucha, de organizar a otros, de animar. Esto debe socializarse y extenderse todo lo posible, en primer lugar. En este sentido, esos liderazgos son liderazgos que ejemplifican con la práctica, ejemplifican con lo que hacen, ¿no? Que hacen coherente lo que dicen con lo que hacen. Y que sean liderazgos colectivos en este sentido, porque nunca, las mejores condiciones para poder aprender es trabajar en grupo, trabajar en equipo, eso es clave. Así bien, para la estructura de Podemos, yo creo que es muy importante tener una dirección colegiada con buena gente al frente, que sepa escuchar, que sepa trasladar con inteligencia y reflejos a cada caso lo que es necesario y lo que realmente representa lo que estamos diciendo todos, ¿no? Es necesaria una portavocía coral, plural, que es articulada y coordinada y que esté permanente cercanía con la gente y los debates que se están circulando, ¿no? No basta, es necesario, pero no basta un mecanismo de revocación, es necesario un conjunto de vacunas antiburocráticas que por naturaleza pueden salir esas tendencias burocráticas en un momento dado, que quisiéramos que no, pero puede pasar, y todo el mundo somos personas y caemos en tentaciones. Para eso necesitamos limitación de mandatos, necesitamos socializar responsabilidades. No puede ser que una persona ocupe más de un cargo al mismo tiempo, hay que hacer las cosas bien. Y necesitamos que todos estén involucrados y necesitamos mucho trabajo colectivo. Bueno, yo creo que en este caso de liderazgo, igual que con el tema de la organización, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que saber qué es lo que queremos y en qué estamos pensando. Si estamos pensando en algo a corto plazo o si estamos pensando en algo que se mantenga. Desgraciadamente, las organizaciones políticas tienen tendencia a verticalizarse.
Y es una tendencia natural de todas las organizaciones. Pasa y hay que ser conscientes de eso. Yo no tengo duda ninguna en que Pablo Iglesias va a seguir siendo un portavoz indiscutible de Podemos, porque además le debemos muchísimo de dónde estamos, de lo que hemos conseguido y de a dónde hemos llegado. Pero también hay que pensar en un futuro. A mí se me ocurría una duda, porque claro, esto pensando en un país a lo mejor como Venezuela o como algunos países en los que los movimientos sociales no han sido muy fuertes, ha habido liderazgos, también por cuestiones culturales y demás, se acogen más fácilmente ciertos liderazgos fuertes, ¿no? Pero no me encaja a mí, en mi cabeza, igual estoy un poco ciego, en esta sociedad en la que ha habido mareas, ha habido un 15M, ha habido marchas de la dignidad, sin la necesidad de que los principales sindicatos ni el PSOE estuviesen alimentándolas, metiendo 2 millones de personas en Madrid. En este país, con estas estructuras organizativas, ¿qué tipo de liderazgos son más asumibles por la sociedad y más sanos? ¿Cómo podemos hacer que no sea un liderazgo que la gente que se desinfle, vaya? Porque ahora mismo está muy bien, Pablo lo hace muy bien cada vez que va a la tele, pero igual le machacan dentro de unos meses y lo convierten en un pelele, ¿no? ¿Qué hacemos? Los liderazgos existen, pero no son naturales. Es decir, una persona es líder porque se corresponden con un modelo, una forma de actuar. Es decir, si una persona habla bien, incluso si es atractiva físicamente, considerado dentro de una lógica, te puedes convertir en un líder, ¿no? Entonces, aunque sean útiles en algunos momentos, yo creo que lo decíais muy bien, Alba y Daniel, que nosotros estamos mandando un mensaje también. Si nosotros decimos que necesitamos un secretario general, estamos diciendo a toda la gente que vamos a ir detrás de un secretario general. Si nosotros hacemos lo que plantea Daniel, de unos liderazgos colectivos, portavocías colectivas y además rotatorias, como antídoto a la burocratización, que es un fenómeno inevitable la burocratización. Entonces, en ese sentido, podemos mandar también un mensaje al conjunto de la sociedad: incorporaros, todos somos valiosos, no solo la gente que mejor habla, que más se ve, que tiene más protagonismo, ¿no? Entonces, es una necesidad para evitar la degeneración interna que se puede dar en cualquier momento. Y si me permitís, yo tengo clavado, y Darío eso lo sabe, como un puñal mi experiencia nicaragüense. En Nicaragua, soy también nicaragüense, tengo esa nacionalidad. En Nicaragua teníamos 9 comandantes, heroicos, líderes, pero a un nivel que no hemos tenido en este país desde la guerra civil, ¿no? Gente que había estado decenas de años combatiendo, metidos en la montaña 15 años, comidos por los piojos, con la lepra de montaña, gente santos, que habían visto morir a todos sus compañeros. Bueno, pues esos 9 líderes en los que depositábamos toda nuestra confianza, de los 9, al menos 6 se corrompieron y están corrompidos hasta unos niveles que nos repugnaría a cualquiera de nosotros, porque superan la corrupción incluso de lo que es hoy la derecha en España. Estoy hablando de violaciones, crímenes y robos masivos al Estado y a la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los liderazgos. Hay que usarlos, pero hay que decir, bueno, sé líder 2 años, ahora le toca a otro o a otra ser líder. Sí, bueno, no sé si querías comentar algo. No, yo quería comentar que es indudable el papel que tiene ahora mismo Pablo Iglesias, que yo creo que nadie puede decir que no lo esté haciendo bien, pero creo que la gente que le tiene que rodear en ese Consejo de Coordinación no puede ser su equipo, porque es apelar a que es de sentido común, que va a funcionar mejor si es su equipo el que forma parte del Consejo de Coordinación, me parece rechazar un poco la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces yo creo que la portavocía tiene que ser, vale, estará Pablo Iglesias o quien sea en su momento, pero que el resto provenga de otros sitios, que sea una portavocía plural, que llegue a todos los sitios, que permita el estar ahí, el poder llegar a distintos ámbitos. Si él es él y su equipo, no vamos a salir de ese campo, de esa... Yo creo que hay que caracterizar este periodo con que los movimientos han pasado de la marginalidad a la influencia real. No son todavía hegemónicos los planteamientos de los movimientos, queda un trecho por hacer, pero pasan a un momento de influencia real y hay que organizarlo para que realmente esas visiones avanzadas formen parte de un nuevo sentido común. No podemos plegarnos a un sentido común viejo, sino construir en este alboroto, en esta conmoción, que la inteligencia colectiva, que va a ser plural necesariamente porque tenemos muchas perspectivas y muchas aspiraciones diferentes, construya algo entre todos
que haga superar la vieja sociedad y superar el viejo régimen, sin duda, y también enfrentarnos a los estertores agresivos del poder que la oligarquía va a contraatacar. A ver, a mí me gustaría añadir varias cosas. Una de las principales ventajas que tiene Podemos es que es absolutamente heterogéneo. Cada uno viene de un sitio y cada uno tiene una experiencia. Y eso tiene que mostrarse a la gente y eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. A eso me refiero con pedagogía. La gente tiene que ver que hay otras formas distintas de hacer las cosas y se tendrá que demostrar con el tiempo. O sea, más que un modelo de pedagogía, un modelo de demostración, ¿no? Probablemente no saquemos el mejor modelo organizativo del universo, sea el que salga al final. Y probablemente tengamos que ir mejorándolo con el paso del tiempo. Pero sí que es bonito que se vea que esa heterogeneidad está también dentro de las portavocías. Es sano que la gente se sienta representada. Sí. Y además es que de verdad que no estamos pensando solo en el hoy. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, a mí me preocupa mucho una cosa. Se infravaloran mucho, por ejemplo, la universidad pública o la escuela pública. Bueno, pues es que eres maestro de escuela y ciertas profesiones están infravaloradas cuando realmente tienen muchísima importancia. Y sin embargo, un cargo en una organización política que es durísimo de llevar y que es una responsabilidad tremenda, se ve como algo, vamos, importantísimo. Yo creo que es una cuestión más de ego que de otra cosa. Pero deberíamos preocuparnos por verlo como una responsabilidad o intentar nosotros mismos aprender a entender que es una responsabilidad mucho más que un premio. Y si empezáramos a verlos así, a lo mejor tendríamos muchos menos problemas. El mandar obedeciendo. Sí, decía Pablo Iglesias, el del PSOE, ¿no?, que había que poner a los más virtuosos a mandar y luego vigilarlos como si fuesen canallas, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, me gustaría que dedicásemos un último minutillo a comentar pues, todo el proceso apasionante de transacciones entre todos los modelos de preborradores que se han presentado, que se están tratando de buscar confluencias entre muchos de ellos, ¿no? Y sacaba hace poco un artículo Santiago Albarrico hablando de que sería maravilloso que no hubiese ningún preborrador que ganase el Congreso, sino que fuesen transacciones entre todos, porque nadie está viendo todo el... Es esto de que si miras un objeto desde un punto ves una parte, pero necesitas 4 o 5 enfoques para ver cómo es el objeto de verdad, ¿no? Pues, bueno, si podéis contar cómo está ese proceso y por qué tenéis tantas ojeras y todo esto. Pues... Bueno, realmente la democracia deliberativa, que es lo que estamos construyendo, pone en valor la cuestión del consenso, no como un elemento de bloqueo, porque tiene que haber unos tiempos y si no se da un consenso hay que votar, pero ahora estamos en un proceso precisamente en el tratar de identificar puntos comunes de diferentes documentos y además, por una cuestión práctica, sería imposible llevar a la Asamblea Ciudadana tantos documentos como hay ahora porque sería bloquear la democracia en sí mismo, porque la gente no puede leerse los 100 documentos, menos mal que hay quien hace buena síntesis, pero si no sería impracticable. La gente que no es Daniel no puede leerse los 100 preborradores. Entonces, bueno, los 2 Danieles. Entonces, yo creo que hay que hacer ese ejercicio y quizás hay que tener cintura y capacidad de ceder todos. Si no, sería muy difícil Yo creo que no importa tanto el nombre del borrador, no importa quién ha hecho el borrador, lo que importa es el contenido que salga de la transacción, de la unión, de las ideas. Yo en un momento dado creo que hasta incluso a la hora de votar se deberían votar los borradores anónimos, porque la gente votaría las ideas. Votaría como quiere ser Podemos. No votaría quién ha hecho este borrador o quién ha hecho el otro. Es una propuesta. A ver, a mí lo que me gustaría es que llegáramos a la Asamblea con un solo borrador. A mí me encantaría que este proceso, que para mí está siendo duro pero muy enriquecedor, estoy aprendiendo muchísimo, veo cosas que me gustan mucho más en documentos de compañeros que en el nuestro propio, ¿no? Y cada día aprendo un poquito más y cada día aprendo un poquito más y cada día veo experiencias nuevas y que no había tenido en cuenta y que no conocía. Yo sí que creo que lo ideal en este proceso sería que consiguiéramos llegar a esa unión de todos nosotros y vernos como un nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo Podemos es eso, es un nosotros heterogéneo, muy variado, muy diverso y estaría muy bonito que fuera algo así. Compartimos esa idea del consenso como mecanismo de avance, que es fundamental, y como mecanismo de ánimo también, porque
cuando hay mayorías y minorías, las minorías, lo aprendimos también en los movimientos sociales, quedan heridas. Y esa dialéctica además no es real, porque a veces uno está en la mayoría y años después pasa a decir, estaba en la minoría y no me di cuenta, ¿no? Yo veo problemas para ese consenso por lo que estoy viendo. O sea, creo que esto no hay que ocultarlo, ¿no? Que hay visiones diferentes de lo que debe ser Podemos. Que eso no tiene por qué llevar a romper, ni mucho menos. Que tiene que llevar a continuar el debate, porque lo estamos empezando. Y yo tengo muchas ganas de que acabemos, como sea este debate organizativo, ojalá, y político y ético, ojalá sea con consenso y un borrador único, o si no, al menos con unas ideas que estén muy parejas para pasar al paso siguiente, porque este proceso es un poco artificial. Empezamos por la Unión Europea, que está allí, ¿qué? Podemos hablar, cualquiera puede hablar de la Unión Europea, como la tenemos tan lejos. Seguimos hablando de debate organizativo, político y ético sin haber entrado en las luchas cotidianas como organización, no digo como personas o como círculos, porque hay círculos que están trabajando mucho los temas cotidianos, ¿no? Entonces, superemos esta etapa, intentemos llegar a lo máximo posible. Si hay diferencias, digámoslas, altas y claras, hay gente que a lo mejor no quiere un modelo participativo en Podemos, abierto, un modelo incluyente para las diferentes posturas, y quiere más un modelo de liderazgo, y otros consideramos que ese modelo no vale para esta formación social ni vale para el momento político actual, ¿no? Pero a pesar de todo estamos decididos a seguir, creo, luchando, y cuando empecemos a luchar, y volvemos al principio, cuando empecemos a luchar colectivamente es cuando nos vamos a poner de acuerdo, porque la realidad es lo más tozudo y lo que más golpes te da. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias a todos por venir, creo que hemos tenido un debate interesante y bueno, esperemos que sea el primero de muchos programas de La Radial. Nos vemos en el próximo.